Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos entre nosotros al escritor, investigador y poeta Óscar de Pablo, para quien pido un aplauso fuerte. Voy a leer rápidamente una semblanza de Pablo. Él nació en la Ciudad de México el 22 de mayo de 1979. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de varios libros y varias poesías, entre ellas El baile de las condiciones y La materia en forma de sonido. Ha escrito la novela llamada El hábito de la noche y libros como La rojería, Las bolcheviques, Su hogar es el mundo entero y La introducción a la teoría marxista, entre otros textos de su autoría. También ha sido acreedor al Premio Nacional de Poetas Jóvenes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en 2006. Ha sido acreedor al Premio Nacional de Poesía en 2003-2004 y ha sido también acreedor al Premio Nacional de Poesía Francisco Cervantes. Actualmente es miembro de la Brigada para la Libertad y es un activista incansable, para quien pido un aplauso a todos ustedes. Pues muchas gracias, mil gracias por la invitación, compañero Jorge, y a ustedes por estar acá. A lo mejor llega más gente, pero le decía que me parece importante ser más respetuoso con los puntuales que con los impuntuales. Me voy a quitar, pues, con su permiso, el vestido. Este libro se originó porque Paco Ignacio Taibo II me invitó a leer un poema en uno de sus programas de divulgación del fondo, y leí un poema que es un romance dedicado sobre la vida de Primo Tapia. Y él dijo, ¡ay, está padre, deberíamos publicarlo! Y yo le propuse, sí, bueno, podemos publicarlo junto con otros poemas. Y él dijo, sí, pero mejor sería que escribieras una biografía para que la gente supiera de qué estás hablando, y las publicamos juntos. Y así fue que nació este libro de género mixto. Género mixto en el sentido de que las primeras páginas son un poema y el resto del libro es una pequeña biografía de Primo Tapia. Y además hay un tercer género artístico en este libro, que es la gráfica. Toda la colección Vientos del Pueblo tiene aportaciones visuales de obra plástica. Y en este caso, el monero Rapé, uno de los que animan el Chamuco, si ustedes ubican esa revista y ese programa, hizo las ilustraciones, que son piezas artísticas por derecho propio, basándose libremente en fotografías de la época. Y entonces el resultado es este libro, Primo Tapia, Romance y Vida. Romance se llama una forma de poesía, la que está muy particular, muy enraizada en el habla popular de todos nosotros los que hablamos español. Por ejemplo, en la poesía española, Federico García Lorca tiene famosos romances, entre otros muchos, ¿no? Es una forma poética muy popular, por eso se llama romance. Y la vida, pues es la vida de Primo Tapia. Me interesó este personaje porque su vida tiene muchas lecciones útiles, creo, relevantes para el presente nuestro. A pesar de que murió en 1926, o sea, hace ya casi un siglo de que murió, tiene muchas lecciones relevantes su vida. Por ejemplo, Primo Tapia nació en un pueblo de la Ciénaga de Zacapu, en Michoacán, de lo que a veces mal llamamos tarascos, de la población mal llamada tarasca, que en realidad debería decirse purépecha, que es el nombre correcto de este grupo étnico y de este idioma. Y Primo nació hablando purépecha, y hizo gran parte de su trabajo político en purépecha, no solo en español. Muy joven, primero estudió en el seminario en Michoacán, y después emigró a Estados Unidos, donde entró en contacto con el movimiento, primero con los hermanos Flores Magón, que vivían exiliados en Los Ángeles, y en Los Ángeles los conoció, y a través de ellos conoció al movimiento sindicalista revolucionario de la IWW, o Industrial Workers of the World,
obreros industriales del mundo, que era un movimiento anarquista y revolucionario de Estados Unidos, y ahí Primo se dejó influenciar por corrientes revolucionarias de todo el mundo y aprendió muchos idiomas, porque la gente que muy joven aprende otro idioma, luego puede aprender fácilmente, le cuesta menos trabajo aprender otros idiomas. Entonces Primo, que había nacido hablando purépecha y había aprendido castellano de niño, después pudo aprender mal, pero un poquito había aprendido latín en el seminario y después pudo aprender inglés, porque era como se comunicaba allá, pero ese grupo organizaba muchos emigrantes, entonces también aprendió alemán, italiano, un poquito de ruso, y así, ¿no? Era una persona de mentalidad muy abierta. Y regresó a su pueblo, Zacapu, con más bien Naranja era el nombre de su pueblo, con la intención de poner en práctica lo que había aprendido. Otra lección importante es el contexto en que inició su lucha. Zacapu es una ciudad, pero también es una ciénaga, una laguna, pues, que en tiempos del Porfiriato el gobierno privatizó. Se la vendieron a unos hacendados españoles que fundaron ahí la hacienda de Cantabria y desecaron parte de la ciénaga para fundar su hacienda, y de ese modo acabaron con el modo de vida tradicional, aunque era muy productiva la hacienda maicera. Acabaron con el modo de vida tradicional de los campesinos de Zacapu, que vivían complementando su siembra tradicional de milpa con la pesca en general la utilización de los recursos que había en la ciénaga. Entonces, al desecarse la ciénaga, estos campesinos perdieron su modo tradicional de vida y no les quedó otra que emplearse como jornaleros en la hacienda. Esto es lo que se entiende por progreso, pero en realidad toda la lucha de Primo fue no por revertir este progreso, sino por, en realidad, que los campesinos se reapropiaran de su tierra, por expropiar las tierras de la hacienda de Zacapu y de la hacienda de Cantabria y devolverlas a su pueblo. Pero es muy interesante el cruce aquí del medio ambiente con la vida social. O sea, los seres humanos comemos de la naturaleza, y cuando cambia la naturaleza, cambia nuestro modo de vida, y a veces defender nuestro modo de vida es defender la naturaleza, cosa que es muy claro en esta historia. Y del mismo modo, defender la naturaleza es imposible sin defender a la gente, a tu gente, de la otra gente que te quiere quitar los medios de vida. Dicen por ahí que el ambientalismo sin lucha de clases es jardinería. O sea, en realidad la única manera de realmente oponerse a quienes devastan nuestro modo de vida y la naturaleza con él es la organización de los que vivimos de nuestro trabajo contra los que quieren expropiárnoslo. Entonces ahí hay otra lección. Al regresar a Naranja, Primo ya venía con muchas ideas, ¿no? Regresó en 1919, para entonces se había fundado la Internacional Comunista, y en México se había fundado el Partido Comunista de México, con el cual, pero en la Ciudad de México. Allá en Naranja, pues Primo estaba muy aislado de todo aquello, entonces simpatizaba, pero en un principio simpatizaba de lejos, porque era un grupo muy pequeño en la Ciudad de México y él no tenía contacto con los comunistas mexicanos, pero rápidamente se puso a organizar a los campesinos de los pueblos de la Ciénaga, que son Naranja, Tiríndaro y Terejero, tres pueblos que tradicionalmente, como muchas veces suele ocurrir en los pueblos mexicanos, se odiaban entre sí, ¿no? O sea, tenían una rivalidad histórica, yo digo, como los Montesco y los Capuleto, como así de, yo ni sé por qué, pero te odio porque eres de Tiríndaro, y yo te odio porque eres de Terejero, y yo te odio porque eres de Naranja. Pues aún así con esto, Primo Tapia logró unirlos a los tres pueblos, y con ellos fundó la primera Liga Agraria, Liga de Comunidades y Sindicatos Agrarios de su región. Y otra gran lección que nos deja Primo es, quizá por haber vivido en el extranjero, llegó a México y pudo ver su sociedad como con distancia, con ojo crítico. Entonces se encontró una sociedad donde las mujeres eran realmente el alma de las comunidades, como sigue siendo el caso. Él mismo, su propia vida,
había sido marcada por esto. Como miles de familias mexicanas, su padre era un alcohólico que no más llegaba de vez en cuando a la casa, a veces dizque a dar la quincena, pero sobre todo a descargar sus frustraciones, y era un tipo cruel, ¿no? Que golpeaba a la madre de Primo y al propio Primo desde niño horriblemente, ¿no? Hay testimonios de la gente de Naranja que recuerda cómo llegaba ensangrentado el niño de las palizas que le ponía el señor, y quien realmente lo educó fue la familia materna, fue su mamá y sus tías. Porque quien realmente nos educa no es necesariamente solo nuestra familia inmediata, solo nuestra madre y nuestro padre. Eso es un mito de la televisión. En realidad quien nos educa casi siempre son las abuelas, las tías, y Primo tenía muy, muy consciente esto. Y se dio cuenta también que la Revolución Mexicana, que había ocurrido mientras él estaba en Estados Unidos, pues obviamente le hizo todo el pueblo mexicano, y especialmente, o incluyendo a su componente femenino, las mujeres que participaron muchísimo en la Revolución Mexicana. Y sin embargo, la Revolución Mexicana no les dio ninguna representación. El Congreso Constituyente de 1917 y antes la Convención Revolucionaria de Aguascalientes no tuvieron ninguno de los dos ni una sola delegada mujer, ni una sola, porque era ilegal. O sea, de plano no les dieron ni siquiera un voto de 100, nada. Y Primo rápidamente dijo, bueno, obviamente si quiero movilizar al verdadero pueblo, tengo que movilizar sobre todo a las mujeres. Y empezó a organizar ligas femeninas para apoyar la Liga de Comunidades Agrarias. En esta época vivía en Michoacán, había llegado a la gubernatura de Michoacán un general muy radical que se llamó Francisco Múgica, que después sería uno de los asesores más importantes de Cárdenas. Pero en este momento él era simplemente un general que había sido de la constituyente, del Congreso Constituyente y su sindicato de comunidades agrarias. Pero muy pronto el nuevo presidente, que era Álvaro Obregón, que había llegado al poder en 1920, le pareció que Múgica era demasiado controversial, que se metía demasiado con las fuerzas conservadoras de Michoacán, con los curas sobre todo, y le dijo, ¿sabes qué? Renuncia. Porque en esa época así era, ¿no? De que el presidente decía, este gobernador de acá no me parece, que se baje. No importa quién, si había sido electo o no. Y subió en su reemplazo un tal Sánchez Sirdonio, se llamaba el nuevo gobernador, que era muy conservador y enemigo del movimiento agrarista del pueblo. Pero se quedaron en Michoacán muchos de los colaboradores de Múgica ya fuera del gobierno, entre ellos una maestra que se llamó Refugio García, o la Cuca García, que es un personaje extraordinario que merecería otro libro, francamente, porque había combatido en la revolución desde el primer momento, aunque era muy jovencita, en las filas primero del maderismo, luego del carrancismo, o sea, primero contra Porfirio Díaz, después contra Huerta, y así. Después había fundado las primeras organizaciones femeninas de la Ciudad de México en el contexto de los sindicatos obreros, o sea, no para las señoras burguesas, sino para las obreras sobre todo. Y en 1919, a finales de 1919, se había unido al Partido Comunista de México, aunque pronto se había vuelto a alejar y había vuelto a Michoacán para intentar hacer su trabajo al lado de Múgica. Y cuando Múgica pierde el poder, la Cuca y este tipo de personajes quedan sueltos y empiezan a hacer su trabajo en contraposición al gobierno. En esta época finalmente se vinculan con el Partido Comunista de México y se unen al partido y se convierten en su sección, en su local michoacano, ¿no? Estaba organizado entonces por locales, todavía no por células, el Partido Comunista. Entonces surge un modo de hacer trabajo muy particular de Primo Tapia. El otro famoso dirigente agrario del comunismo mexicano se llamó Úrsulo Galván, era de Veracruz. Y Úrsulo Galván también organizó una liga de comunidades agrarias, pero a diferencia de Primo Tapia, él tenía la amistad y el apoyo del gobernador local. El gobernador de Veracruz se llamaba Adalberto Tejeda y era muy progresista y muy amigo de los agraristas, y los protegía y los apoyaba. De hecho, fue por su iniciativa que se reunió el Congreso fundador de la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz. Y esto hizo que Primo Tapia, aunque militaba también en el Partido Comunista, tuviera una perspectiva, digamos, menos confrontativa con el gobierno, que fuera más de colaboración con el gobierno local. Y en cambio Primo, que vivía
enfrentando a un gobierno reaccionario y hostil, pues hizo su movimiento no en apoyo al gobierno, sino en contraposición. Entonces fue bastante más radical que él. En 1923, cuando se acercaba el fin del periodo de Álvaro Obregón, y se empezó a discutir, como siempre pasa en México, quién lo iba a reemplazar, quién lo iba a suceder. Y Álvaro Obregón se empezó a decantar por su secretario de Gobernación, que era Plutarco Elías Calles. Pero otro de sus lugartenientes, llamado Adolfo de la Huerta, dijo, no, pues me tocaba a mí, yo voy mano. Y al ver que Obregón iba a apoyar a Calles, dijo, no, nunca voy a poder ganarle en las elecciones si compito. Entonces se levantó en armas, del mismo modo que Obregón se había levantado en armas contra Carranza, porque no lo iba a apoyar. Pero Obregón sí sí resultó que tuvo un apoyo de masas enorme, y de la Huerta no, que se levantó en armas en 1923. En este punto el Partido Comunista estaba muy confundido, era muy pequeño, y había recibido instrucciones de la Internacional Comunista, que a su vez, bueno, ya hablaremos de esto después, pero que a su vez estaba evolucionando rápidamente y había entrado en un periodo de confusión política después de la muerte de Lenin. Había recibido la orden de apoyar a Calles en las elecciones que iban a venir a continuación. Entonces, al sucederse el levantamiento de la Huerta, el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de la Huerta, no se confundan con Huerta, era de la Huerta, ¿no? Era un general del ámbito de Obregón que simplemente quiso que le tocara a él y no a Calles. Entonces el Partido Comunista bastante tarde se definió en el sentido de movilizar a sus bases para defender al gobierno contra el intento de golpe de Estado de la Huerta, pero sus instrucciones no llegaron al resto del país porque fue demasiado tarde, y para cuando llegaron las instrucciones ya la guerra civil, hubo una pequeña guerra civil, había interrumpido las comunicaciones entre los estados. El levantamiento de la Huerta tuvo bastante importancia histórica. Fue un levantamiento reaccionario, fue un golpe de Estado, y ahí donde los alzados realmente tomaron el poder, pues hicieron bastantes tropelías. En Yucatán capturaron al gobernador socialista Felipe Carrillo Puerto y lo ejecutaron, por ejemplo. También al alcalde socialista de Acapulco, Juan R. Escudero, lo ejecutaron en el alzamiento. Pero en la zona donde estaba Primo Tapia, en Michoacán y Jalisco, los alzados no eran tan derechistas. Y en cambio, el gobierno contra el que se alzaron sí era muy derechista, como vimos con Sidonio Sánchez Pineda. Entonces, Primo como que dijo, pues, ¿qué hago? Apoyo a unos, apoyo a otros, y lo que hizo fue, pues voy a decirles a los dos bandos que los apoyo para que los dos bandos me den armas. Y con las armas voy a armar a mi gente y a tomar la hacienda de Cantabria, que era lo único que le importaba. Era su obsesión, ¿no? O sea, vamos a regresarle la hacienda, las tierras de la hacienda a la gente. Y entonces, aprovechando la confusión del alzamiento de la huertista, fue primero con Calles y luego con los otros. Consiguió que ambos le dieran armas, y con las armas, en vez de apoyar a uno u otro bando, fue a tomar la hacienda de Cantabria. Tenía una moral muy particular, muy distinta a la que a lo mejor nos enseñan en las películas. No tenía problema de engañar, mentir, siempre y cuando le mintiera a los ricos, a los patrones, para apoyar a su pueblo. Eso le parecía perfectamente bien. Era súper, incluso exageradamente anticlerical. Odiaba a los curas, quizá porque él mismo había sido seminarista. Y además así se usaba en la época. Entonces, en cuanto iba tomando los pueblos, cerraba la iglesia, expulsaba al cura, fusilaba a los pistoleros de la hacienda y convertía directamente las iglesias en trojes. O sea, las llenaba en bodegas de trigo y de maíz. Cuando finalmente el levantamiento de la Huerta fue aplastado, el nuevo gobierno de Calles, Calles fue electo presidente en 1924, notablemente con el apoyo de muchas organizaciones populares y sociales, como el Partido Laborista de Morones, el Partido Socialista del Sureste de Carrillo Puerto, el Partido Nacional Agrarista de Soto y Gama, pero también el Partido Comunista de México.
voy a hablar después hasta qué punto esto era una contradicción con las ideas fundacionales del Partido Comunista, el hecho de que apoyaran al candidato oficial del gobierno mexicano, que era Calles. Bueno, y cuando Calles finalmente llega a la presidencia, se enteró de que Primo Tapia, ese bandolero que había traicionado a su ejército durante la rebelión de la Huertista, todavía andaba por ahí, y no solo andaba por ahí, sino que prácticamente era el comisionado agrario de su región, ¿no? El comisario ejidal de su región, y prácticamente gobernaba ahí. Entonces Calles dijo, no puede ser, me lo arrestan. Y entonces iban varias veces, desde que Calles llegó a la presidencia, varias veces hubo intentos del ejército de entrar a Zacapu a arrestarlo. Pero la primera vez Primo se escabulló, simplemente se enteró de que, porque tenía amigos en todas partes, tenía ojos y oídos en todas partes, entonces Primo se escabulló. Llegó el ejército, pero al no encontrarlo tomaron represalias sobre la gente, ¿no? Colgaron a un campesino, violaron a varias mujeres, y Primo se enfureció de que dijo, no, bueno, esto no puede ser. La segunda vez que intentaron arrestarlo, Primo se dejó arrestar para que no volviera a pasar lo mismo, pero también tenía para entonces amigos entre los abogados y los letrados de Morelia, que rápidamente se presentaron con un amparo para que lo dejaran libre. Pero la tercera vez que se presentaron, ya con órdenes directas de Calles de que se le ejecutara, pues ya no hubo amparo que lo amparara, valga la redundancia. Entonces Primo fue arrestado en 1900, esto ya era para entonces, ya era 1926. Primo fue arrestado por un destacamento del ejército y torturado hasta la muerte en los bosques cercanos, ¿no? Fue arrestado en Naranja y lo estaban trasladando a Coeneo, que es otra ciudad de por ahí, y después lo llevaron por el rumbo de un lugar llamado El Chirimoyo, y ahí lo ejecutaron en medio de torturas terribles, extrajudicialmente. El Machete, el periódico del Partido Comunista, para entonces ya había roto con Calles y denunció el asesinato de Primo Tapia por órdenes de Calles, porque se filtró a la prensa un telegrama donde el jefe militar de la zona le decía al presidente Calles, misión cumplida, sus órdenes están cumplidas, refiriéndose al asesinato de Primo Tapia. Pero bueno, hay que notar que el Partido Comunista había votado por Calles, y no había de ninguna manera previsto, o mejor dicho, lo más triste es que exactamente sí había previsto que este tipo de cosas iban a pasar, pero no las dijo, o sea, las ocultó durante la campaña. Y en efecto, pues en ese sentido hay una responsabilidad política ahí, ¿no? Bueno, creo que son todas estas cosas, las enfatizo porque me parece que son lecciones políticas para el presente, y querría leerles el poema con que abre este libro. Se llama Romance, porque no es porque sea romántico, no es porque haya del tema de amor, sino porque romance es la forma de esta poesía, ¿no? Naranja es un nombre dulce para un poblado pequeño. Naranja el sol y la tela de las banderas al viento, cuando empieza a desteñirlas un sol naranja y ajeno. Ayer bajé por Naranja, Tiríndaro y Tarejero, y llegué hasta Chirimoyo por el rumbo de Coeneo. Bajé hasta la Tierra Negra como baja el aguacero, como bajó Primo Tapia de la cruz al cementerio. Ayer una gota de agua fue a posarse en mi sombrero y brilló como un diamante para secarse al momento. Y hoy vi otra gota caer con otras gotas del cielo y hacer carcajearse al campo que ayer estaba tan serio. Carcajadas de naranja en los campos de Coeneo, que con picor de cilantro rejuvenecen los cerros. Ayer vi a 10 en la celda, hecha para un solo preso, con el miedo en cada cual y cada cual con su miedo. Pero hoy, compartiendo el rancho, los vi triunfar de su encierro, cantándose unos a otros tonadas de jornaleros. Ayer pasé por Zacapu y vi a una mujer tejiendo en su telar de cintura hilos azules y negros. Y vi una mujer quebrarse para cumplir con su adeudo en los surcos del tejido como hilo frágil y tierno. Y después vi a 100 mujeres plantarle cara al invierno, tejiéndose unas a otras como el rebozo más recio.
Ayer vi una pobre abeja en el hocico de un perro, y hoy vi al perro en un enjambre que se lo tragaba entero. Ayer bajé por Naranja, Tiríndaro y Terejero, vuelve a su discurso eterno y halla en la oquedad del guaje sitio de hacerse pendejo. Cuando el primer campesino se enfrentó al encomendero, hizo desplegar las alas al sopilote del miedo, y el miedo dejó el jacal y el campo de laboreo, y entró en la comisaría y las trojes de los dueños. La voz de las bayonetas silenció al primer blasfemo, y ahogó su voz con la sangre en la fiesta del acero. Pero si él habló por todos rodeado de su silencio, todos los que sobreviven hoy hablan por el primero. Si los curas ya compraron latifundios en el cielo, díganle a José Cardel que me espera en el infierno, y a Guadalupe Rodríguez, el aracán durangueño, que habremos de tomar juntos las haciendas del subsuelo. Ayer bajé por Naranja, Tiríndaro y Terejero, y a nadie vi en el camino de Chirimoyo a Cueneo. Pero hoy 200 mujeres marchan formando un cortejo y llevan sus 30-30, igual que niños de pecho. Ya florece el cempasúchil en el panteón de Cueneo, convidando a su banquete generaciones de muertos. Ya tira la enredadera la tapia del cementerio, pero recuerda la tapia que vino primo primero. Naranja es un nombre dulce para un poblado pequeño. Quien sepa de Primo Tapia, captará a qué me refiero. Bueno. El libro, para su comodidad, pueden comprarlo aquí mismo por 17 pesotes. Es la apuesta del Fondo de Cultura Económica que se llama Vientos del Pueblo. Tienen cada uno un precio distinto y raro, ¿no? O sea, en vez de 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, son así como 17, porque no le sacan ni un peso. Es el costo exacto de la publicación de los libros, y no le sacan más que lo necesario, exactamente lo necesario para que sea sostenible, y ni un peso más. Entonces, pues es una apuesta muy bonita, me parece, y vale la pena que se consigan su ejemplar de Romance y Vida de Primo Tapia. Si lo hacen aquí mismo, tienen el inconveniente que se los llevarán firmado.